La paz del Señor continúe llenando sus vidas, sus mentes, sus corazones en el día de hoy. He venido desarrollando en la primera jornada, en la jornada de la mañana, una serie de estudios bíblicos basado en el Evangelio de Mateo, y hoy voy a tomarlo acá con ustedes. Le invito a usted a buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 19, a partir del versículo 16. En los años que estuve realizando mis estudios en el Instituto Bíblico, cada fin de semana salíamos a la ciudad a presentar el Evangelio. Y muchísimas personas, decenas de personas, cada fin de semana tomaban su decisión por Cristo. Manifestaban recibir el Evangelio de Jesucristo. Muchísimos hicieron esa oración de fe, pero más del 80% a quienes le presentamos el Evangelio e hicieron esa oración de fe, no continuaron. Parecía que había un avivamiento espiritual, pero a la vez parece que hubo un fracaso, tal vez en el discipulado, tal vez negligencia en discipular. No, la mayoría de ellos no fueron convertidos. Fueron personas que hicieron una oración de fe, pero en el momento en que hacíamos el contacto para hacerles las visitas próximas, la mayoría de ellos no nos respondían, se escondían. ¿Qué sucedió? ¿Acaso un fracaso en la evangelización? Probablemente. La Biblia nos narra la historia de un hombre que fue evangelizado nada más y nada menos por el mismo Señor Jesucristo. Lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 16. Allí encontramos la historia de este hombre. En la mayoría de las Biblias le ha colocado el título, el traductor, el joven rico. En esta historia encontramos al menos tres áreas en las cual hay lecciones espirituales. Una de las áreas, la evangelización. ¿Cómo evangelizar bíblicamente? El hecho de que alguien levante una mano, alguien haga una oración o firme una tarjeta, no significa que hayamos tenido éxito en la evangelización. La segunda área que consigo en esta historia bíblica es acerca de los que están cerca de Jesús y se alejan. Aquí encontramos un hombre que estuvo muy cerca. Tan cerca que tuvo un diálogo con Jesús. Y luego se alejó con las manos y su corazón vacío. Muchos de ustedes en los próximos días, en los próximos meses o en los próximos años se van a alejar y nunca más van a volver a esta iglesia y a Jesús mismo. La tercera área que encontramos
en esta historia es cómo tener vida eterna, cómo tener la salvación. Y en ella voy a centrar mi exposición de esta mañana, de esta tarde. Estoy acostumbrado a la mañana. Lo he titulado Maneras de obtener la vida eterna. Así he titulado el tema de esta noche. Maneras de obtener la vida eterna. Vamos a hacer lectura, Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. En otra palabra, después que hagas eso, te convertirás en mi discípulo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Padre, te doy gracias por tu palabra. Nos disponemos a estudiarla, nos disponemos a profundizar en ella. Lo que tú en esta hora nos quieres decir a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos ilumines las verdades que hay en esta Escritura. Gracias porque te ha placido elegirnos como tus hijos y también te ha placido revelarnos tus verdades. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Maneras de obtener la vida eterna. Esto nos sugiere una pregunta, lo que conocemos en homilética como pregunta sermonaria. ¿Cómo? Nos habla de pasos, de formas, de maneras. Extraje varios pasos que encontramos en esta historia de cómo obtener la vida eterna. Primer paso que encontramos en este hombre: él sabía lo que quería. Él fue a Jesús corriendo. De acuerdo a Marcos dice que fue corriendo, y de acuerdo a Marcos dice que se le arrodilló al Señor y le pidió la vida eterna. ¿Cómo hacer para obtenerla? El primer paso es que hay que saber que se quiere la vida eterna. Hay muchas campañas engañosas en el mundo evangélico, campañas de sanidad, como para enganchar, ¿verdad? Y cada quien viene ¿por qué? Por su sanidad. Vienes por eso, o acude por eso. Pero este hombre corrió a Jesús no por eso, sino por la vida eterna. Este hombre no tenía duda de lo que pedía. Lo hizo con una pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No sé si usted ha tenido la experiencia. A mí me ha sucedido en el área de mi profesión. Me he encontrado muchas personas que han acudido a mi consultorio y me cuentan un relato tan largo que luego terminó preguntándole: ¿qué quiere?
¿Cuál es su objetivo al venir aquí? Y no tienen un objetivo claro. Sienten un malestar, pero no saben qué es lo que quieren. Este hombre fue a Jesús pidiéndole algo directo. ¿Qué bien haré para recibir la vida eterna? Este hombre era un buscador de la vida eterna. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es vida eterna? Es mucho más que una existencia sin fin. Lo incluye. Incluye vivir por la eternidad, pero es mucho más que eso. Porque el que va al tormento eterno también vive por la eternidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno que tiene vida eterna y uno que va al tormento eterno? Ambos viven por la eternidad. Entonces, mucho más que eso, que la existencia sin fin. Vida eterna se entiende como estar vivo para Dios, estar vivo para la justicia y estar vivo para los asuntos de Dios, aquí y ahora. Oiga bien esto. La persona no salva, tal vez usted, la persona no salva espiritualmente, está vivo solo para pecar. Para eso vive, solo para pecar. Este hombre que encontramos que fue a Jesús, de acuerdo al relato de Marcos, fue corriendo a Jesús, aunque pidió la vida eterna en forma de pregunta, él no entendía el significado de la vida eterna. Pensaba que era algo importante para su vida actual. Pensaba que era algo importante para su prestigio. Él sabía que buscaba algo espiritual, como muchas personas. Muchas personas se nos acercan porque tienen un vacío. Buscan algo espiritual, pero no saben qué. Tienen una necesidad espiritual, pero no la saben definir. ¿Cuál es la necesidad espiritual? Este hombre la tenía. Y es más, estaba desesperado. Aunque él la llamó vida eterna, no sabía lo que significaba. El primer paso para obtener la vida eterna, hay que saber que se quiere la vida eterna. El segundo paso que encontramos en esta historia es tener una necesidad profunda acerca de la vida eterna. Este hombre era religioso, porque cuando Jesús le cita los mandamientos, él le dice, todos los he cumplido. Él era un religioso. Tal vez era un hombre que asistía todos los domingos a su iglesia. Tal vez todos los miércoles también asistía a su iglesia. Tal vez tomaba discipulado. Él era un hombre religioso. Pero sin embargo, a pesar de que había intentado cumplir los mandamientos, sentía una necesidad que lo llevó a Jesús corriendo. Y él reconocía esa necesidad profunda, una necesidad espiritual. En este hombre había desesperación. Lea con cuidado el texto bíblico y usted va a observar que él estaba desesperado. ¿Qué bien haré? En esa pregunta había desesperación. ¿Qué bien haré para recibir la vida eterna? ¿Sabe que este hombre lo tenía todo? Tenía juventud. Era fuerte porque era joven. El relato de Mateo dice que era joven. Versículo 20, observe usted. El joven. Vean su Biblia.
El joven le dijo, era joven. No sabemos qué edad tenía, pero el texto dice que era joven. Versículo 22 también dice que era joven. Oyendo el joven esta palabra, tenía juventud, tenía riquezas, tenía dinero. Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tal vez tenía yates, tenía mansiones, aviones, mansiones con piscina, fincas, ganado. Realizaba viajes, los viajes que quería. Tenía muchas posesiones. Lo tenía todo, hermanos. Este hombre, dice Lucas 18:18. Si usted quiere acompañarme, vamos a ese texto. Es el texto paralelo a este mismo relato. Dice Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas dice que era un hombre de una elevada posición. Lo llama principal. Tal vez un gobernante. Tal vez un oficial con un alto cargo en la sinagoga. Tal vez era el director de un hospital. Tal vez era el presidente de una empresa. ¿Se da cuenta que lo tenía todo? Juventud, posesiones, miles de dólares, euros. Hacía lo que quería económicamente. Y además de eso tenía prestigio, reputación, un alto cargo. Lo tenía todo, pero reconocía que había un vacío espiritual, lo que lo llevó a Jesús. Tal vez había una frustración, a pesar de todo lo que tenía. Algo le hacía falta. Tal vez había ansiedad en él. Mucha gente que parece tenerlo todo y tiene una excelente cama, pero no puede dormir. No puede dormir. Este hombre, algo estaba sucediendo en él y él reconoció que había una necesidad profunda acerca de la vida eterna. Muchos de ustedes saben que están perdidos. Lo saben, aquí en su mente saben que está perdido, pero no están lo bastantemente desesperados para correr a Jesús. En su mente sabe que va camino al tormento eterno, pero no siente la necesidad de la salvación. Este hombre lo sentía. Este hombre, este joven deseaba mucho la vida eterna. Tenía un vacío en su vida. Hay un tercer paso que es necesario dar en nuestras vidas para tener vida eterna, y es buscar con diligencia la vida eterna. Jesús lo narra en varias parábolas. La narra con una parábola como la parábola del tesoro, la parábola de la perla de gran precio,
Un hombre que tiene el hallazgo y después de ese hallazgo vende todo y compra aquel terreno. Con diligencia hay que buscar la vida eterna. Dice el versículo 16 de Mateo, vamos a Mateo 19, 16, dice, vino. Ese es el verbo que aparece allí. Vino uno. ¿Cuál es el mandato que el Señor nos ha dado a nosotros, a usted y a mí, como cristianos, hermanos, respecto a la gran comisión? Nos ha dicho, vayan. No esperemos que las personas vengan. Las Escrituras y el Señor dio la orden de hacer discípulos y una forma de hacerlo es yendo. Pero este hombre vino. Había diligencia en él de buscar la vida eterna. Dice Marcos 10:17, si usted puede ir conmigo y si no, escuche. Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Note allí eso. El contexto de Mateo y de Marcos es el siguiente. Jesús había sido abordado por los escribas y fariseos acerca del divorcio con una pregunta tramposa. Jesús coloca muy en alto lo que es el matrimonio. Y luego vienen los padres de unos niños y lo traen a Jesús. Había mucha gente allí. Y en medio de toda esa gente llega este joven. Llega corriendo. Y le pide al Señor una fórmula para obtener la vida eterna. Esta idea de que vino corriendo nos indica que en él había diligencia para buscar la vida eterna. Indica que había urgencia, ese sentido de urgencia. Era un hombre que estaba desesperado. Este hombre se abrió entre la multitud para encontrarse con Jesús y no le importó lo que los demás opinaran. Él no le importó eso. Él tal vez era un predicador de la sinagoga, hermanos. Era un principal, dice Lucas. Y a él no le importó que los demás dijeran, ¿y qué hace aquí el predicador acercándose a Jesús? ¿Y qué hace aquí el pastor arrodillándose a Jesús y pidiéndole la vida eterna? Él no le importó ese prestigio, porque el hombre estaba desesperado. No le importó perder el prestigio. En la pregunta que él hace, no hay algo interesante, no hay trampa, como todas las preguntas que hicieron los escribas y fariseos a Jesús. Siempre de fondo había una mala intención. En este hombre no. En este hombre había una sinceridad. Este hombre era un candidato perfecto, sin equivocación, para obtener la vida eterna. Este era el candidato perfecto para que cualquier predicador le dijera, pasa adelante, vamos a orar por ti, inclina tu cabeza, ponga tu mano en mi Biblia, como lo hacen algunos, o pasa aquí al frente y firma una tarjeta. Él era el candidato perfecto para eso. Para algunos, este hombre era un gigante espiritual. Observe la humildad de él. Marcos 10:17 dice que se arrodilló. Hermanos, y eso estaba lleno de gente allí. A él no le importó eso. Se arrodilló. Él deseaba satisfacer su abrumadora necesidad
que sentía. Tal vez usted también lo está sintiendo. Esa abrumadora necesidad espiritual. ¿Qué te detiene a venir a Jesús para satisfacer tu necesidad espiritual? A Él no lo detuvo lo que los demás pensaran. Corrió a Jesús y se le arrodilló a Jesús. No le importó el riesgo de quedar mal delante de los que consideraban que él estaba realizado religiosamente. Hay un cuarto paso. Hay un cuarto paso que encontramos en esta historia. Estoy tomando la historia sin tal vez hacer una exégesis en cada versículo y en cada palabra, pero estoy tomando la historia de manera general. Es necesario, para que usted tenga vida eterna, es necesario no solamente dar aquellos pasos que ya mencioné, sino también ir a la fuente correcta, como él lo hizo. Él no fue un rabino de la época, otro rabino. Él no fue a los de la escuela de Shammai, ni de la escuela de Hillel, que eran escuelas que existían en ese momento. Él fue a Jesús. Corrió a la fuente correcta. Muchas personas viven con un vacío de sentido. Tal vez usted es uno de ellos. Y están acudiendo al arte, a dibujar, a pintar, a ejecutar un instrumento musical para una satisfacción psicológica a ese vacío espiritual. Otros están acudiendo al psicólogo, al consejero. Otros se están volviendo adictos al trabajo. En mis primeros años de mi pastorado acá, me hice amigo de una familia donde la señora de la familia tenía estas características de ser adicta al trabajo. Su trabajo era de lunes a viernes y trabajaba sábado y domingo también. E iba al puesto de trabajo, sábado y domingo también. Hay necesidades de vacío que lo buscamos satisfacer en el trabajo. En la línea psicológica se le llama trabajólico a una persona adicta al trabajo. Es un trabajólico, una persona adicta a esto. Muchos están yendo al lugar equivocado. Incluso están acudiendo a religiones y sectas, que hay miles, muchísimas. ¿Sabe usted que Satanás tiene religiones falsas en toda la tierra? Satanás tiene iglesias falsas en toda la tierra. Satanás tiene pastores falsos en toda la tierra. ¿Sabe usted que Satanás tiene profetas falsos en toda la tierra? De eso escribió el apóstol Pablo. Esa es su segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y él le dice a los corintios, le dice, no se engañen, no se maravillen, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y él habla de sus falsos ministros. Satanás lo tiene. Y muchos con profundas necesidades espirituales están yendo a esas fuentes, que no son las fuentes correctas. Si usted va, oiga bien esto, si usted va a la fuente correcta y decide no creerla, Dios mismo
te va a enviar un poder engañador para que creas a la mentira. Segunda Tesalonicenses 9, 11 al 12 lo dice. Porque para Dios no hay neutros. Si no crees a la verdad, terminas creyendo a la mentira. Para Dios no existen neutros. Si rechazas la verdad, el mismo Dios te va a enviar un poder engañoso. Vamos a ese texto. Segunda Tesalonicenses 2. La segunda carta del apóstol Pablo. A los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Aquí está hablando del anticristo. Un personaje que va a aparecer en la historia con un doctorado en el poder de engañar. Si a nosotros nos engañan nuestros hijos, no vamos a poder resistir el engaño de este personaje. Muchos hijos nuestros son manipuladores y nos lanzan un montón de mentiras y a veces terminamos creyéndoselo. Este señor va a ser un PhD en el poder de engañar. Pero el Señor dice lo siguiente en los versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? ¿Satanás? No, Dios, hermano. Es Dios mismo. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, un día tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad. Si usted va a la fuente correcta y decide no creerla, Dios mismo se va a encargar de empujarlo a una secta, a una falsa religión, a una falsa iglesia. Y luego el Dios mismo, el Dios del cielo, te va a condenar. Porque para Él no hay neutralidad. Muchos de ustedes están escuchando falsos pastores. Muchos de ustedes están escuchando ladrones. Así los llamó Jesús. Los que hacen mercadería con la iglesia. Los que te llaman a sembrar. Los que te llaman a una falsa prosperidad, porque ellos son los que prosperan, no las ovejas. Jesús los advirtió. Y Pedro también en su segunda carta, capítulo 2, él dice, así como hubo falsos profetas en la antigüedad, también lo habrá ahora. Y una de las características que da Pedro es que harán mercadería de la fe. Un negocio de la fe. Y muchos de ustedes le están escuchando. Veamos Juan 10:10. Sígame con el texto, por favor. Juan 10:10. El ladrón, dice aquí, no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es común escuchar la interpretación de que este ladrón es el diablo. Pero este texto enseña que el ladrón son los falsos pastores. Si usted se conecta al versículo 1 de este capítulo, miren su Biblia. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
¿ese qué cosa es? Ladrón y salteador. Y Jesús continúa describiendo, porque Jesús estaba enfrentando a los falsos pastores de su época que se llamaban escribas y fariseos, y los llamó ladrones. Y actualmente desde nuestros púlpitos, muchos púlpitos, se están escuchando la voz no de pastores, sino de ladrones, que está interesado en su cartera, que está interesado en sus dólares, pero no en su alma. Este hombre no fue a un ladrón, fue a la fuente correcta. Él fue a Jesús. Solo a través de Jesús se recibe vida eterna. Lo dice la Biblia. No hay otra forma. Solo a través de Jesús, el Cristo, se recibe vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No nos dará, nos dice, nos las ha dado. Usted aquí, ahora, puede recibir vida eterna y comenzar a vivirla en este planeta, la vida eterna. Sigue diciendo, y esta vida está en su Hijo, solo en Jesús. Por eso este hombre acudió a la fuente correcta, al que puede dar la vida eterna. Dice el versículo 20 de este texto de 1 Juan 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más dice la Biblia que es Jesús? Él es la vida eterna. Solo usted puede recibir vida eterna acudiendo a Jesús, como lo hizo este hombre. Aunque, observe algo, aunque este hombre fue a la fuente correcta, él no sabía que Jesús era la vida eterna. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Y cómo lo llaman? ¿Cómo llama a Jesús? Maestro. Maestro. ¿Jesús es tu maestro o es tu salvador? ¿Él es tu rabino o es la vida eterna en ti? Descubrimos que este hombre no tenía idea, pensaba que era un rabino más, y lo llamó maestro, y lo llamó bueno, maestro bueno. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Jesús? Esa pregunta necesitamos responderla en nuestra alma. Siempre Jesús confrontó con esa pregunta. En una ocasión le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen la gente quién soy yo? Y que ellos comenzaron a decir, unos dicen que eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, incluso le dijeron. Y él les pregunta a ellos, no importa ahora lo que ellos digan, díganme ustedes quiénes piensan ustedes quién soy yo. En esta noche el Señor te pregunta lo mismo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Lo puedes responder en tu vida? Tal vez es tu Salvador, pero tal vez no es tu Señor. Usted sigue haciendo lo que le da su gana con su vida, lo que le da su real gana, dicen algunos así, su voluntad. ¿Quién es Jesús para usted? Este hombre para él era un maestro.
En toda evangelización es importante confrontar a cada persona con la identidad de Jesús. Cuando usted y yo evangelizamos a alguien, es necesario que lo confrontemos quién es Jesús para su vida, no cognitivamente, para su vida. Este hombre parecía que estaba listo para firmar una tarjeta como nuevo creyente. Parece que estaba listo para levantar una mano. Levante la mano si quiere recibir a Cristo. Tal vez Jesús en este punto le hubiese dicho, vamos a hacer la oración para que me reciba como Salvador de tu vida. Parecía que estaba listo, pero no. Jesús lo lleva más allá. En el relato encontramos otro paso importante. La pregunta que hizo. Hay que hacer la pregunta correcta. Hermanos, hay que hacer la pregunta correcta. Y él parece que hizo la pregunta correcta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Me leí muchos comentarios mientras preparaba este tema. Y muchos comentaristas decían que él hizo una pregunta incorrecta, porque él estaba apuntando a obras. Pero lea con cuidado la pregunta, hermano. En esta pregunta no era tanto eso. En la pregunta había desesperación. Es verdad que el sistema religioso de su época decía que había que cumplir con la ley para tener la vida eterna. El sistema religioso estaba empapado de buenas obras y todas las religiones del mundo lo enseñan. Todas las religiones del mundo enseñan que debe una persona portarse bien para ir al cielo o alcanzar el paraíso, menos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el único sistema espiritual que no enseña eso. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y él le contestó, esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Eso está en Juan 6, 28 y 29. Este hombre hizo una pregunta sincera, estimados. En él no había una intención maligna. Comparen esta pregunta con lo de los fariseos. Cada vez que los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús, compárela, hermano. Y nunca esta se puede comparar con ellos. Nunca les llega. Esta pregunta nunca llevaba una intención maligna. Era una pregunta sincera. No era una pregunta de presunción. Era una pregunta funcional. Es como preguntando, ¿cómo puedo entrar a la vida eterna? Más o menos era así. Y creo que hizo la pregunta correcta. A pesar de todos esos comentarios que nos hemos leído, creo que hizo la pregunta correcta. Y una persona que está en el camino para recibir la vida eterna, hace la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer? Dígame, ¿qué debo hacer? Ya el Señor lo ha tratado con su palabra y el Espíritu Santo, y llega un punto en que, dígame, ¿qué debo hacer para yo hacerlo? Así este hombre le preguntó a Jesús. Esa es la pregunta más importante que toda persona debe hacer o puede hacer. Oiga bien, toda evangelización tiene el propósito de llevar a los perdidos a tener vida eterna. Ese es el propósito de toda evangelización. Parece que este hombre estaba listo para una oración de fe. Ahora sí, está listo. Parecía eso.
pero no estaba listo. Jesús ahora levanta un muro. Le pone un muro. Si alguien observa el método de evangelización de Jesús, lo puede criticar y decir: Jesús en el seminario, en el curso de evangelización, tiene 0. Porque en vez de atraerlo, le puso un muro. Cualquiera puede hacer eso. Pero Jesús aquí nos enseña cómo debemos evangelizar. Aquí hay lecciones de la evangelización, hermano. No es así tan light como lo hacemos. Y que decimos: ay, hay dos convertidos. No. Sacamos oraciones y llenamos a esa persona de ilusión y de una falsa ilusión. Pero Jesús lo que hizo fue levantar un muro. En el quinto paso, ¿qué le dice Jesús en Mateo 19? Vamos a Mateo 19, versículo 17, la parte B. Voy a leerlo completo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí está el muro. Ahí está el muro. ¿Quieres la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. ¿Acaso Jesús quería enseñarle a este hombre que se portara bien para ir al cielo? Jesús quería demostrarle a él que era un pecador y que necesitaba confesar su pecado. Nadie sintiéndose bueno, mejor que el vecino. No, yo soy mejor que fulano. Cuando evangelizamos no sucede eso, ¿verdad? No, yo no soy como esos hipócritas, dicen algunos. Nadie sintiéndose bien, bueno, que no es un pecador, puede obtener la vida eterna. Y Jesús por eso le levanta un muro. Jesús pudo haberle tomado la palabra a este hombre y decirle: bueno, inclina tu cabeza y haz la oración. Sino que Jesús comenzó a investigar su corazón. Jesús, número 1, profundizó el estado del corazón del joven. Número 2, probó el verdadero propósito que había en el corazón del joven. Número 3, indagó la verdadera motivación por lo cual lo llevó corriendo a Jesús. Hermanos, él era sincero. Sígame esta idea con cuidado. Mucha gente está desesperada y tiene una necesidad emocional y un vacío emocional y acuden a nosotros. Y nosotros de una vez lo hacemos que hagan la oración. Y no están convencidos de sus pecados. Están convencidos de una necesidad que se la quieren quitar, pero no de sus pecados. Es importante que alguien, para tener vida eterna, se reconozca pecador y confiese su pecado. Cuando el joven preguntó, Jesús le citó los mandamientos. Pero ¿cuáles mandamientos? Ve allí. ¿Cuáles mandamientos? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí los comentaristas, los teólogos discuten esto. Y la mayoría dicen, honra a tu padre y a tu madre. No iba ahí, porque cuando lo encontramos en los 10 mandamientos, lo encontramos que encabeza el primer mandamiento de la segunda tabla. Hay 2 tablas, hermano. Una tabla tiene que ver con nuestro cumplir con Dios, como por ejemplo no tener imágenes, solo a Dios o adorar. Y bueno, es una tabla. Y la segunda tabla tiene que ver con nuestra relación con los seres humanos. Y la encabeza honrar a padre y madre. Y Jesús la cita casi al final.
Bueno, dicen muchas cosas. Lo importante es que Jesús solo le citó la segunda tabla, no le citó la primera tabla. ¿Por qué? La primera tabla era más difícil de cumplir. Le cita la que es un poquito más fácil de cumplir, pero también era difícil de cumplir, la segunda tabla. Jesús lo que estaba elevando, poniéndole los parámetros muy altos, de una manera que no lo pudiera alcanzar. Es como que Jesús le decía a él: tú lo sabes, tú sabes los mandamientos, hazlo. La evangelización lleva al pecador a medirse con la perfecta ley de Dios. Lo que hacemos es como colocarle un espejo de la perfecta ley de Dios y medir a las personas. Dios puso una vara muy alta, hermanos. Nadie en este planeta puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Ni aún usando una Biblia, siendo cristiano, ayunando, orando. Nadie en este planeta puede cumplir los 10 mandamientos. Es como colocarle a un saltador, un atleta que salta alto, ponerle la vara a 4 metros. ¿Quién la salta? ¿Quién salta una vara de 4 metros? ¿Quién la salta? Un saltador de salto alto, sin usar la garrocha esa. Sí, no, es solamente salto alto. ¿Quién lo salta? Los 10 mandamientos son así. Es para decirle: tú no puedes saltar. Intenta todas las veces que tú quieras, pero no lo puedes hacer. Es como a un corredor de 100 metros que se le diga: vas a correr los 100 metros en 3 segundos. ¿Quién lo hace? Nadie. Eso es lo que hacen los 10 mandamientos. El Señor lo pone así para decir: todos son pecadores. Nadie puede cumplirlo. Y eso fue lo que quiso Jesús hacer con él. Le levantó un muro diciéndole: aquí están los mandamientos, cúmplenlo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Probarle a usted y a mí que somos un fracaso en cumplir los mandamientos. Pero observemos cómo respondió el joven. ¿Cómo respondió? Todos los he guardado desde mi juventud. ¿Sabe, hermano? Este hombre era sincero, pero sinceramente estaba equivocado, con toda su sinceridad. Él estaba convencido en su mente que había cumplido con los mandamientos. Una de las mayores maldiciones del pecado es producir ceguera espiritual. Por eso necesitamos, al evangelizar, tener mucha comunión con el Señor. Porque las personas están ciegas. El Dios de este siglo encegueció sus sentidos. Según los Corintios 4:4. Eso hace el pecado y Satanás. Y este hombre igualmente estaba enceguecido. ¿Qué me falta? Es como diciéndole a Jesús: ¿hay otro mandamiento más? ¿Hay otro sistema religioso más que yo pueda cumplir? Porque en realidad él sentía un vacío espiritual. Él se sentía vacío. ¿Hay otra ceremonia más? Sencillamente él lo que necesitaba era reconocerse un pecador. Reconocer que había ofendido a Dios. Que era una persona asquerosa ante la santidad del Creador. Asqueroso. Repugnante. A este hombre le faltaba arrepentirse.
El arrepentimiento lo predicó el mismo Jesús cuando comenzó su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Juan el Bautista también lo predicó, ¿se acuerdan? Pablo y Pedro también lo predicaron. El arrepentimiento. Muchas veces evangelizamos y no llamamos a la persona al arrepentimiento. Usted necesita reconocerse un pecador y arrepentirse. El arrepentimiento golpea las emociones. Se siente el dolor, la mente. La persona se siente asqueado, que es asqueroso, y viene a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con dos elementos: repudiar el pecado y venirse a la santidad de Dios. Porque si repudias solo el pecado y no viene a Dios, no es arrepentimiento. Si viene al Creador y no repudia su pecado, no es arrepentimiento. Son dos áreas importantes para el arrepentimiento. Encontramos un sexto paso para hallar la vida eterna. Versículo 21 de Mateo 19. Jesús les dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. En otras palabras, si tú quieres tener vida eterna, yo tengo que ser tu Señor, y yo te doy órdenes y tú las obedeces. Hermanos, muchas veces queremos la salvación hasta Salvador, pero no hasta Señor. No hasta allí. Y manejamos la agenda como queremos y no le entregamos la agenda al Señor. Ese fue el desafío del Señor a él: vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. ¿Será que el Señor quiere eso con todos nosotros? Él lo que quiere es que Él sea Señor de nosotros. Porque nos encontramos en la Biblia otra historia de otro rico, y Jesús nunca a ese rico le dijo: vende lo que tienes, porque ese rico tenía su corazón abierto al Señor. Y es Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo era un hombre rico, acaudalado, y el Señor al final termina diciéndole: la salvación llegó a esta casa hoy. Y nunca le mandó a vender nada, pero de una vez él estaba dispuesto que Jesús era su Señor. ¿Estás dispuesto que Jesús sea tu Señor? ¿Cómo terminó este joven? Terminó con las manos vacías, y su alma también. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo terminó la historia de Zaqueo? ¿Y usted? ¿Cómo termina su historia? ¿Vienes a Jesús? ¿Por qué vienes a este sitio? ¿Vienes a Jesús? ¿Te vas a quedar con tu corazón vacío? Necesitas reconocerte que eres pecador y que necesitas al Señor. Más que el Salvador, el Señor. Dice las Escrituras que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Pero tenga cuidado con las palabras Señor, Señor. Es necesario estar listo para sujetarnos a Él. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias porque me has permitido exponer tu palabra.
y desafiar a los oyentes que en este lugar tienen contacto con esta escritura, con esta palabra, pero también a través de las redes. Señor, produce tú la vida. Produce tú la vida, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.